señal de Canal 28, Radio Nuevo León y los medios que nos acompañan el día de hoy a esta sesión de Nuevo León Informa sobre temas de agua potable y saneamiento alcantarillado en la ciudad. Antes de iniciar, quisiera comentar que, como todos sabemos, el día de ayer tuvimos una serie de problemas eléctricos en la ciudad. Eso nos ha afectado en algunas áreas el suministro de agua, particularmente en la zona norponiente de la ciudad, en donde el sistema Mina estuvo fuera por más de 10 horas. No obstante, agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, que a pesar de las inclemencias del tiempo estuvo trabajando toda la noche para restablecer el suministro eléctrico en este sistema, y ya para esta hora ya nuevamente tenemos agua proveniente del sistema Mina, que representa 1.300 litros por segundo. Hasta ahorita los tanques se han mantenido con nivel gracias a que le estamos mandando agua del Anillo Monterrey 5 a toda la zona. Sin embargo, pues sí comentar que puede darse en el transcurso de la jornada alguna falta de agua, alguna debilidad en algunos de los tanques de la zona norponiente, todo esto ocasionado porque el sistema Mina estuvo fuera de servicio por más de 10 horas. Entonces, esta es una información general, no la pudimos poner en redes porque esto se manifestó hasta más o menos las 8 o 9 de la noche de anoche. Ya para entonces, creo que sí se subió, pero finalmente poca gente la registró. En todo caso, ya está restablecido y volvemos a la situación normal. Hoy vamos a hablar de cómo estamos dando abastecimiento de agua en el estado de Nuevo León y particularmente a la zona metropolitana, y de algunos de los proyectos que ustedes ya conocen. Importante saber que Agua y Drenaje de Monterrey es un organismo de cobertura estatal. Hay pocos en el país con cobertura estatal. Básicamente es la Ciudad de México y nosotros. Y tenemos 1.858.000 usuarios, de los cuales en el área metropolitana tenemos el 80%, más los municipios periféricos, que aquí aparece como conurbados, un 11.5% adicional, es decir, el 91.5% de nuestros usuarios están en la zona metropolitana de Monterrey, y en foráneos, es decir, los municipios que están alejados de la zona metropolitana, tenemos un 8.5%. Y aquí vemos la distribución de los usuarios. Evidentemente los municipios más poblados son los que más usuarios tienen, comenzando por Monterrey, le sigue Apodaca, Guadalupe y así sucesivamente. Y los municipios conurbados que dentro de la empresa tienen esa categoría como diferente, pues el más importante es Pesquería, le sigue Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores y Salinas Victoria. Pero todos estos tienen poblaciones importantes. Y en el resto del estado, pues el número de usuarios es mucho más pequeño, todos ellos en función de la población, siendo del resto del estado pues los más grandes, pues Linares, Montemorelos, Allende, Sabinas Hidalgo, etcétera, ¿no? Por tipo de usuario, esto no es el volumen de agua consumida, sino el número de usuarios. El 94.59% de nuestros usuarios son usuarios domésticos, 4.87% son usuarios comerciales, 0.42% usuarios de tipo público, es decir, municipios, dependencias estatales, federales, etcétera, y solamente tenemos 1.837 usuarios con uso industrial. Ahora bien, en volumen el uso industrial es un poquito más, es alrededor de un 4%, pero en número de usuarios es una cantidad muy pequeña. Lo que Agua y Drenaje de Monterrey tiene que asegurar es el ciclo completo del agua, desde su captación, ya sea por fuentes
superficiales o profundas, la potabilización, particularmente del agua que viene de las presas. Tenemos varias potabilizadoras, las dos más grandes son la potabilizadora de San Roque y la potabilizadora de La Boca. También tenemos potabilizadoras menores en los municipios, por ejemplo, en la región citrícola. Hay que almacenarla en tanques y distribuirla, y esto son dos de los temas más importantes, porque los tanques tienen una capacidad máxima y de esta capacidad depende de que la distribución se dé de manera equitativa. El quinto paso pues es el uso, luego se descarga al drenaje y se le da tratamiento. El tratamiento, ya lo vimos la semana pasada, es uno de los componentes muy importantes de nuestro sistema para ser una empresa sustentable. Somos la empresa o el organismo que tiene el más alto grado de tratamiento a sus aguas residuales en todo el país, siendo en la zona metropolitana prácticamente el 100% del agua que se trata. En el resto del país tenemos organismos que no tratan ni siquiera el 50%. Y luego el reuso. El reuso en la actualidad pues básicamente es para uso agrícola, para uso industrial y próximamente para reuso potable indirecto. Y finalmente el retorno al medio ambiente. Entonces, este ciclo del agua se está realizando de manera permanente y es, digamos, las funciones importantes que nosotros llevamos a cabo. Y aquí intervienen procesos químicos, procesos físicos y sobre todo, pues mucha ingeniería. ¿Cómo se distribuye entre nuestros hogares? Pues tenemos varias líneas principales, pero las dos más importantes, aquí las tenemos, son lo que es el anillo de transferencia. Este anillo de transferencia fue construido en los años 80 en la administración del gobernador Martínez Domínguez y gracias a este anillo se puede tener un sistema más o menos equilibrado. Pocas ciudades en el país cuentan con esta infraestructura. Guadalajara recién acaba de terminar su anillo, pero la Ciudad de México, por ejemplo, no tiene anillo de transferencia, ni Puebla, ni otras ciudades grandes. Torreón ahorita está haciendo un proyecto para tener su anillo de transferencia. ¿Y por qué es importante? Porque gracias a los anillos de transferencia tú puedes pasar agua de una zona donde tienes agua a una donde no hay. Por ejemplo, en el norponiente de la ciudad hay muy poca agua. Si no fuera por el anillo de transferencia, el norponiente nunca se hubiera desarrollado. Pero gracias a que tenemos este anillo, podemos llevar agua de las áreas donde sí tenemos fuentes, como es el sur poniente, el sur, el oriente, hacia las zonas donde hay poca o nula agua. Y enseguida se construyó una nueva red, que es el anillo llamado Monterrey 5, el cual nunca ha sido cerrado. Es uno de los proyectos que se está viendo para un futuro próximo, que es que cerremos el anillo Monterrey 5, no en su totalidad, pero prácticamente cerrarlo, con la finalidad de nuevamente poder pasar agua de las zonas donde tenemos más suministro, aquí está la planta potabilizadora de San Roque, a las zonas donde no tenemos agua. Y luego está todo nuestro sistema de tanques. Esto lo hemos estado viendo en diversas ocasiones. Estos son nuestros tanques principales. Tenemos una gran cantidad de tanques menores, tanques de 2,000 metros cúbicos, de 5,000 metros cúbicos, pero llegamos a tener tanques grandes que son hasta de 70,000. Por ejemplo, en la zona Loma Larga tenemos en total 2 tanques que suman 120,000 metros cúbicos. Son extensiones grandísimas. Y es gracias a estos tanques que vamos distribuyendo el agua a las diferentes zonas de la ciudad. Y les explicamos esto porque muchas veces el problema cuando una zona se nos queda sin agua es porque para poder llevar agua de un tanque a otro necesitamos que tenga un cierto nivel. Si un tanque, por ejemplo, el tanque Loma Larga, no llega a su nivel, no puede pasarle el agua al tanque Penal y el Penal no le puede pasar el agua al tanque San Bernabé.
Y entonces estos tanques que están al final de la lista son los que con frecuencia, cuando traemos escasez de agua, se nos quedan fuera, porque no les llega el agua precisamente por esto que les digo. A pesar de tener el anillo de transferencia, necesitamos que los tanques tengan un nivel para poder transferir el agua. ¿Cuáles son nuestras fuentes de agua? Nuestras fuentes superficiales en la actualidad están representando el 62% de nuestro abastecimiento y las subterráneas es el 38%. Normalmente es un 60-40 más o menos, varía. En la actualidad de las fuentes superficiales se están extrayendo 2.785 litros por segundo de Cerro Prieto, 5.338 del Cuchillo y 716 de La Boca en promedio. La suma de todas nos está dando que el promedio de las últimas semanas ha estado en 14.260. Este promedio de 14.260 es inferior al consumo que teníamos hace un año en estas mismas fechas. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la diferencia entre esto y los 15.000 litros por segundo aproximadamente que traíamos hace un año es gracias a la modulación de presiones y a la recuperación de fugas. Es decir, esas dos acciones nos están permitiendo abastecer toda la ciudad con menos agua. Por eso son muy importantes que continuemos en esas dos acciones. ¿Cómo funciona el combate a las fugas? Pues es evidente, es agua que se estaba yendo al subsuelo o que estaba brotando por las calles. La gran mayoría de las fugas son fugas no visibles. Pero también la modulación de presiones, ¿cómo funciona? Ya lo hemos comentado. Reducimos la presión en una zona que tiene alta presión y eso nos permite que ese volumen de agua se le transfiera a una zona más alejada. Entonces, vemos ya hoy día que a pesar de que estamos con limitantes en nuestro abastecimiento, estamos logrando dar agua en toda la ciudad con algunas limitaciones de presión en ciertas horas del día, pero estamos dando agua en toda la ciudad gracias a los programas de modulación de presiones y de combate a las fugas. Esta es la extracción diaria promedio. Tenemos lo que son la extracción de las presas, el Cuchillo. Esto varía mucho y está en función de qué, pues de el balance que tengamos en toda la red, también está en función de circunstancias particulares, de pronto tratamos de conservar cierta fuente o tenemos una falla eléctrica, por ejemplo, si aquí en lo que es Cerro Prieto, como vemos muchos altibajos, estos altibajos también se deben a tratar de tener un promedio más o menos de 2.800 a 2.900 litros por segundo, no sobrepasar este promedio. Pero por ejemplo en este día, que fue el 30 de enero, Cerro Prieto tuvo una falla, entonces tuvimos que sacarle más agua a La Boca para compensar a Cerro Prieto. Y así sucesivamente estamos haciendo balances o compensaciones de manera constante y en tiempo real. Y esto es en cuanto a las fuentes subterráneas. Las fuentes subterráneas son mucho más estables, ¿verdad? Las fuentes superficiales, como vemos, tienen más altibajos. Las fuentes subterráneas son más estables porque pues finalmente son pozos que trabajan 24 horas al día. En ocasiones nos fallan un poco las fuentes subterráneas. ¿Por qué? Por situaciones como la que tenemos actualmente o que se tuvo el día de ayer, de una falla eléctrica. Pues si no hay energía eléctrica, pues los equipos de bombeo no funcionan, y si no hay equipos de bombeo, pues no hay manera de extraer el agua, ¿no? Y aquí vemos la extracción promedio diaria desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo. Y como vemos, tiene altibajos. Estos altibajos se deben a que tenemos siempre que estar cuidando los niveles de los tanques. No podemos permitir que ningún tanque, sobre todo de los grandes, se nos baje, porque eso nos impide llevar agua a las zonas alejadas. Y como les hemos dicho,
el gran reto que tenemos en esta situación de escasez de agua es asegurar que el agua le llegue a las zonas alejadas. Ese es el reto que tenemos, que el agua le llegue a García, le llegue a Escobedo, le llegue al norponiente de Monterrey, le llegue al Carmen, etc. Entonces tenemos siempre que estar cuidando los niveles de los tanques. También hay variaciones que tienen que ver, hay veces, con el día de la semana. Normalmente los sábados se consume más agua y esto nosotros lo asociamos quizás de manera rápida, pero lo asociamos a que es el día en que mucha gente lava su ropa. Entonces se concentra el lavado de ropa los sábados y por eso se incrementa el consumo. Ahora, ¿qué problemas tenemos actualmente? Ya los hemos comentado. En primer lugar, pues tenemos una sequía histórica. Llevamos básicamente desde el año 2016 con lluvias por abajo del promedio, pero lo que ha sido el año 20, 21 y 22 en condiciones de sequía, en algunos lugares del estado en sequía extrema. ¿Esto qué nos provoca? Pues bajos niveles en las presas y en los acuíferos. Las presas es muy fácil de explicarlo porque uno ve cuando la presa va bajando. Los acuíferos pues están subterráneos, pero nosotros lo sentimos. Un pozo que antes nos daba 100 litros por segundo, ahora nos está dando 70. Un pozo que nos daba 50 litros por segundo nos está dando 35. En términos generales, los acuíferos han disminuido el suministro según la zona, entre un 15 y un 30% ha bajado el suministro de los pozos. Y por lo tanto, el consumo está superando la disponibilidad de agua. Este es el tema fundamental. Tenemos una cantidad de agua asegurada por el momento, pero necesitamos que la gente nos ayude a que el consumo no supere la disponibilidad de agua. Y esta es una labor que tenemos que hacer todos los ciudadanos, estar haciendo un esfuerzo por reducir nuestro consumo en las actividades que tantas veces hemos mencionado, en la regadera, tomar regaderazos más rápido, evitar bañarse 2 o 3 veces al día, porque en la última encuesta que hicimos todavía hay un alto porcentaje de personas que se bañan hasta 3 veces al día. Por supuesto, el riego de pastos. Si van ustedes por ahí y ven a una persona que está regando el pasto, por favor, pídanlo que tome conciencia, que vean que no hay que regar el pasto en estas épocas, que estamos en una situación todavía muy difícil, ya no en la crisis del año pasado, pero todavía en una situación muy difícil. Y lo más delicado es que estamos operando al límite. Una empresa como Agua y Drenaje debería de estar operando con una reserva de 20-25%. Y el proyecto que se ha hecho con el apoyo del gobernador y con la iniciativa del gobernador del estado ha sido que Agua y Drenaje en esta administración llegue a trabajar con un 25 a 30% de reserva. Así debe de trabajar una empresa seria de agua. Lamentablemente, nosotros encontramos a la empresa con una situación deficitaria, ya no digamos con reserva. Ahorita ya logramos recuperar y trabajamos al límite. Nuestra siguiente meta es comenzar a constituir reservas. Reservas tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Y comenzar a manejar las fuentes. Cuando tenemos más agua en las presas, dejar de usar los acuíferos para que los acuíferos se recarguen. Cuando los acuíferos están muy llenos, pues le bajamos a las presas para tener las presas más llenas, etc. Entonces es un trabajo que se puede hacer cuando tienes disponibilidad suficiente de reserva. Ahorita no la tenemos, estamos al límite y cualquier falla nos afecta. Y son fallas que son debidas a condiciones naturales, a problemas de equipos que sencillamente por uso fallan. Ustedes nada más tengan en cuenta algo. El acueducto del Cuchillo se encendió por ahí de 1995 y el sistema de bombeo del Cuchillo no se había detenido hasta el año pasado en que tuvimos una falla. O sea, 30 años funcionando de manera permanente. Todos los sistemas tienen
equipos de soporte, de respaldo. Por ejemplo, en el Cuchillo, nuestras estaciones de bombeo tienen 6 bombas, pero trabajan nada más 5. Y tenemos una bomba que está lista por si alguna de las 5 falla, poderla reemplazar. Pero son equipos que trabajan permanentemente. Los pozos de agua que tenemos no paran, nunca, ni un minuto. Evidentemente, si tuviéramos reserva, que es lo que queremos, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa de mantenimiento de pozos. Estos pozos no han recibido mantenimiento en 25 años, pues vamos a pararlos, vamos a hacer pruebas, vamos a ver en qué situación se encuentran los ADMs, etcétera, etcétera. Eso es la aspiración que tenemos y que lo vamos a alcanzar en esta administración por iniciativa del gobernador del estado. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, esta obra es quizás la más conocida, el Cuchillo 2, una obra que se va a ejecutar en un periodo récord. Iniciamos las licitaciones el 2 de septiembre, los trabajos propiamente dichos, la entrega de tubos, digamos, inició a mediados de noviembre y para julio vamos a tener los primeros litros de agua proveniendo de este acueducto. Es un tiempo récord, no sé si a nivel mundial, pero a nivel nacional definitivamente. Esta obra, para que tengan una idea, el Cuchillo 1, el primer acueducto, se tardó 2 años y medio. Y nosotros en menos de un año vamos a estar recibiendo agua de este acueducto. Otra acción muy importante que hemos comentado y que hoy les puedo decir con mucho orgullo que nos está dando un gran resultado es la modulación de presiones. Son equipos que tienen la función de controlar la presión que está saliendo en un circuito para poder aprovechar mejor el agua y que no se desperdicie agua en ese circuito y sobre todo detectar al mismo tiempo fugas. Una vez que quede terminado el programa de modulación de presiones, definitivamente Agua y Drenaje va a ser la empresa de América Latina más moderna en cuanto al uso del agua con eficiencia, con racionalidad. Vamos a tener 2.500 microcircuitos automatizados e individualizados que nos van a permitir aprovechar el agua de la manera más eficiente y, como les digo, a un primer nivel a nivel internacional. Y por supuesto, el tema ya conocido de la incorporación de pozos someros y de pozos profundos. El tema de los pozos profundos va un poco fuera de programa y esto se ha debido fundamentalmente a que tenemos limitantes en cuanto a las empresas que hacen los aforos. Son pozos que van de 700 hasta 2,000 metros de profundidad. Ya estamos comenzando a tener pozos de muy buena calidad. Los primeros 5 fueron bastante bajos, pero ya ahorita tenemos 3 pozos que están dando más de 70 litros por segundo. Es una perforación muy importante, como les digo, entre 700 y 2,000 metros de profundidad. Y bueno, la construcción de la presa Libertad, ustedes recordarán, este es un proyecto que se inició con la administración anterior, pero cuando nosotros llegamos iba a un 15% de avance y solamente se tenía un 20% de la tierra comprada. Hoy día tenemos ya prácticamente el 75 o 78% de la tierra y el avance ya va arriba del 50%. Y bueno, este tema es algo en lo que los medios de comunicación y los municipios nos están ayudando mucho en el combate a las fugas. Necesitamos permanentemente estar combatiendo las fugas. Tenemos fugas visibles y fugas no visibles. Las visibles, bueno, pues no tiene mucho caso explicarlas, se nota el agua. Sin embargo, hay muchísimas fugas que no se detectan visualmente. Y esto tenemos una serie de equipos electroacústicos que nos permiten detectar. Gracias a la modulación decimos, ¿sabes qué? En este circuito hay una fuga. ¿Por qué? Porque durante el turno nocturno se está gastando más agua de la que se debería de gastar. Porque pues, en la noche prácticamente el consumo de agua debería ser muy bajo. Entonces, la modulación de presiones nos dice, en este circuito hay una fuga. Son circuitos de aproximadamente 500 casas.
A través de estos equipos electroacústicos se va dando un seguimiento por la calle y vamos detectando dónde hay un ruido, quiere decir que ahí hay una fuga no visible. En ese momento se excava y se arregla, y de esta manera hemos venido recuperando agua que antes se estaba desperdiciando. Y con esto terminamos la exposición. Quisimos hacer una presentación general de todas las actividades que realiza Agua y Drenaje de Monterrey para el servicio a la comunidad. En materia de abastecimiento, ya platicamos la semana pasada del saneamiento, y si tienen dudas o preguntas específicas, estamos a sus órdenes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, arquitecto. Preguntarle acerca de fuera de tiempo que dice que va con los pozos. ¿Tiene una nueva fecha estimada para la incorporación? Y en una segunda pregunta, hicimos un recorrido por el área donde va a estar instalada Tesla y vimos a personal de agua y drenaje realizando trabajos. Si nos pudiera precisar qué es lo que estaban haciendo en concreto. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí. Que no Hicimos un recorrido la semana pasada, a finales, en el área donde va a estar instalada Tesla y encontramos personal de agua y drenaje pues, realizando trabajos topográficos. Si nos pudiera precisar qué es lo que estaban haciendo en concreto, con qué finalidad. Bueno, la fecha de incorporación, ya estamos comenzando a trabajar en la incorporación de pozos. El total de pozos profundos que se van a explorar son 29. De esos 29 hay 5 que van un poco atrasados porque los sitios no se consideraron los más óptimos. Entonces, los 24 restantes, de esos 24 tenemos 17 que ya están perforados y están en el proceso de aforarse. De los pozos aforados ahorita tenemos, si mis datos son correctos, 9. De esos 9 se está adquiriendo el equipo para bombeo y muy pronto se estarían incorporando. Es decir, estos primeros 17 nosotros consideramos que los estaremos incorporando para el mes de mayo. Los siguientes 7 pudiera ser el mes de junio, y solamente los 5 que se están reubicando van a ser incorporados posteriormente. En cuanto al tema del sitio donde se encuentra Tesla, efectivamente pues está haciendo trabajos de topografía, de medición, para poder ver por dónde podremos hacer las interconexiones con nuestra red de agua tratada, con la finalidad de llevarles el agua que habrán de suministrar, de requerir. Señor, hablaba de… Acá. ¿Dónde estamos? Acá. Sí, gracias. El viejo del sombrerón. Buenos días. Hablaba sobre que los mantos acuíferos están trabajando prácticamente todo el tiempo, están a su límite, y que seguimos viendo todavía el tema de la sequía, tal vez no como el año pasado. La lluvia que hemos tenido en estos días, la que se pronostica, ¿tendrán algún impacto de beneficio para la sociedad o no se va a marcar nada con esto? Mira, el primer tema es que ha disminuido un poquito el consumo debido a que la gente que todavía riega sus jardines, pues estos días no los ha regado, ¿no? Entonces, primer impacto positivo. Segundo impacto, sí se produce una poca de recarga en los acuíferos, sobre todo en los superficiales. El agua se tarda semanas en llegar a los acuíferos profundos, pero los acuíferos superficiales sí deben de tener una pequeña recarga. Ahora, fueron lluvias que han durado varios días, pero no muy intensas. El mejor efecto que podríamos, o el efecto más importante para el estado de Nuevo León de estas lluvias, va a ser que va a prevenir mucho los incendios, que créanme que además es un tema muy importante. También le está ayudando mucho al sector agropecuario, que como ya lo hemos mencionado, es un sector que ha estado batallando mucho en fechas recientes. Entonces, esos dos elementos indudablemente son elementos positivos. En cuanto a las presas, el volumen que escurra se va a venir presentando los próximos días. Al día de hoy, prácticamente se ha incrementado muy poquito el incremento del agua que está entrando a las presas, pero eso es al día de hoy. Siempre hay un tiempo de traslado del agua que puede ser entre 3, 4, 5 días. Para que tengan una idea, si ustedes recuerdan las lluvias que tuvimos en septiembre,
fueron lluvias copiosas 5 días seguidos. Eso es muy importante cuando tenemos lluvias copiosas 5 días seguidos. Los primeros 2 días prácticamente son para saturar el suelo y realmente las lluvias que nos llevan agua a las presas son las siguientes. Y sin embargo siguió escurriendo agua hasta principios de octubre. Es decir, una vez que el sistema está saturado, el escurrimiento dura varios días. La expectativa es que todavía tengamos algo de lluvia hoy y mañana. Viene un frente frío, estamos muy pendientes de los reportes meteorológicos, a ver si pudiera traer algo de lluvia adicional. Por el momento no tenemos un registro de un incremento específico en nuestras presas significativo. Yo me esperaría la semana próxima para ver cuál fue la reacción, pero cualquier incremento que se dé es bueno. Dicho esto, reitero, nos alegra mucho que esto le esté ayudando al sector agropecuario y que esto también nos permita evitar los riesgos de incendios. Arquitecto, buen día. Víctor González de Multimedios. ¿Qué tal, Víctor? Si bien la extracción mediante bombas en la presa Cerro Prieto estaría garantizando el suministro de agua en el área metropolitana, quería preguntarle qué hay de los ejidatarios, principalmente de esa zona que están aguas abajo de la presa Cerro Prieto, que la semana pasada hicieron una protesta, una manifestación y que incluso amenazaban con bloquear la obra de toma, impedir que se siguiera extrayendo agua para que llegue finalmente al área metropolitana. Pues precisamente ahorita que hablábamos de los problemas del sector agropecuario, yo creo que en parte nos referíamos a gente como ellos. Los ejidos, creo que San Isidro, Cerro Prieto y no recuerdo, el Linares, no me acuerdo el tercer ejido, son usuarios de la presa bajo ciertas condiciones para que se les pueda surtir de agua de manera directa de la presa Cerro Prieto. La presa Cerro Prieto tiene que estar a un mínimo de 50% de capacidad, cosa que no se cumple. Y segundo, muchas veces cuando la presa tenía un buen nivel de agua, tenía filtraciones y ellos recibían agua a través de estas filtraciones. Sin embargo, lo más importante es decir que ellos son usuarios de la Comisión Nacional del Agua, no son usuarios ni del gobierno del estado ni de Agua y Drenaje de Monterrey. Nosotros somos, al igual que ellos, usuarios de la presa. Y como usuarios de la presa trabajamos bajo ciertas condiciones, ellos también. Entonces, somos víctimas del mismo problema. Nos apena la situación en la que están. Como Agua y Drenaje de Monterrey no tenemos capacidad de actuar con ellos debido a que nuestro ámbito de trabajo es exclusivamente el uso público urbano. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Igualdad, está dirigiendo a ellos algunos apoyos y hacemos un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que también ellos se sumen en los apoyos a estas personas que sí están batallando bastante, indudablemente. Aquí hay otra pregunta, arquitecto. Sí. Arquitecto, buenos días. Judith Medrano de MBS. Saber si ya están listas o ya se dio el fallo para las licitaciones para la ampliación de las plantas potabilizadoras y si me pudiera ahondar más, ser más específico en los trabajos que están haciendo en la zona de la empresa donde se va a ubicar Tesla. ¿Cuántos serían los litros que estarían dotando de agua residual tratada, agua de segunda mano? Y si también se van a hacer algunas otras adecuaciones por la construcción o posible construcción de más de 13,000 viviendas en esa misma zona del municipio de Santa Catarina. Sí, a ver, vamos a ver. El tema de… el primero es que cuando son muy largas las preguntas y no tengo que anotar, se me Sí, pasa. la primera pregunta, ¿cuándo se va a dar el fallo? Si ya se dio el fallo de la sí. construcción de la… Se postergó la fecha de fallo al día viernes. Próximo viernes, ¿este viernes? A este viernes, así es. Iba a ser el día de hoy, pero los expedientes de los concursantes son demasiado grandes y se tiene que revisar con todo detalle, entonces se pidió una prórroga al día viernes. ¿Cuántas empresas están participando? Entiendo que se inscribieron 14, presentaron documentación 10
y 7 cumplían con los requisitos básicos, pero hay que revisar la documentación completa para que cumplan con todos los formatos, con toda la información, etcétera. Yo no participo en ese comité, entonces, pero es la información que yo tengo. En cuanto al tema de Tesla, es importante señalar que todavía no tenemos la precisión sobre ni el tipo de agua ni la calidad de agua que requiere la empresa. Nosotros hemos estado trabajando con base en las cifras que obtuvimos que es de lo que se negoció con Kia, que es otra empresa que utiliza agua tratada nuestra. Hay que señalar que las empresas que más agua tratada utilizan tienen un cierto perfil. Por una parte tenemos las empresas acereras, las empresas papeleras usan mucha agua tratada, las empresas que tienen equipos de enfriamiento muy grandes también usan el agua tratada para el enfriamiento, y las empresas, algunas empresas de la construcción también, y las empresas que tienen que producen energía eléctrica, o sea, con ciclo combinado. Hay varias de estas. En el caso de las empresas automotrices, estas empresas utilizan el agua tratada fundamentalmente para el proceso de pintura de los automóviles, pero cada empresa tiene sus características particulares en cuanto a su proceso. Aún está pendiente la reunión con los técnicos de Tesla para poder conocer eso. Sabemos y estamos nosotros proyectando con base, como les digo, en las cifras de Kia, pero es una proyección. Kia creo que está utilizando 40 litros por segundo aproximadamente para… Sí, claro. Y es lo mismo, nada más que la calidad puede variar. Ellos además dentro de su planta también tienen sus propios procesos de purificación, digamos, del agua tratada. Todos esos temas técnicos son los que nos tenemos que sentar con los técnicos de Tesla para conocerlos y en función de eso poder ya hacer la propuesta definitiva. El tema de la vivienda. La vivienda para la zona de Santa Catarina se va a surtir de varias zonas. Uno, por supuesto, es la zona de García y otro es la zona del propio municipio de Santa Catarina. En el municipio de Santa Catarina ahorita tenemos agua suficiente para el abastecimiento. Lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema de tanques. Entonces ya se está trabajando, esto normalmente se hace de la mano con los desarrolladores inmobiliarios, ya se está trabajando con varios desarrolladores inmobiliarios para ver dónde van a ir los tanques para poder no nada más llevarles el agua, sino distribuir el agua dentro de las colonias. Ahora, no todas las 13,000 viviendas tienen que estar ahí, digo, pueden estar repartidas entre Santa Catarina, García, San Pedro, incluso el norponiente de Monterrey, en fin, o sea, Escobedo también puede estar, digamos, dentro de la zona tributaria. No toda la vivienda tiene que estar concentrada en Santa Catarina. Buenos días, acá a su izquierda. Precisamente sobre el tema de viviendas, hace unos días la Canadevi mencionaba que tienen ahí atorados alrededor de 16,000 permisos, factibilidades en diferentes municipios. ¿16,000? Bueno, es el dato que dieron ellos, o que estiman que van en los próximos 2 años a acumularse 16,000. 16,000 viviendas. Sí, viviendas. Ya. Preguntarle sobre esto, ¿hay posibilidad de dar esas factibilidades? Entiendo que se habían detenido por el tema de la crisis hídrica o habían estado más viendo a detalle esos temas, ¿no? Mira, el tema de factibilidades, durante la crisis hídrica sí nos atrasamos, porque todo el personal estaba abocado a tratar de enfrentar la problemática. A partir del mes de agosto se estableció un grupo de trabajo muy intenso y te puedo decir que hoy día las factibilidades que se reciben una semana se analizan esa misma semana,
se les da una propuesta, una solución, y a la semana siguiente tu servidor estás firmando. O sea, el tiempo de espera de una factibilidad es de aproximadamente 15 días desde que entra hasta que sale. Ahora bien, no todas salen positivas. ¿Y por qué no salen positivas? Porque pues una factibilidad está en función de que existan las condiciones de infraestructura adecuadas, ya sea que exista agua o drenaje o ambos. En algunos casos existe una tubería o un tanque de agua cercano, entonces pues le decimos pues te tienes que conectar un tubo de 600 metros a ese tanque, ¿no? En otras ocasiones tenemos un colector de drenaje importante cercano y le decimos pues tienes que hacer una conexión de tantos metros a ese drenaje. Pero hay ocasiones en las que no se dan estas condiciones, que no existe ni un tanque de agua, ni una tubería de agua, ni una tubería de drenaje cercana. En ocasiones tendrían que hacer inversiones de 3-4 kilómetros de perforación. Esto tiene que ver mucho con los desarrollos que se han construido muy alejados de la ciudad. Entonces, pues le decimos, realmente no es factible. En otras ocasiones tenemos casos, particularmente en el norte de la ciudad, lo que es Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazo, donde tenemos muy poca agua. García tenemos muy poca agua. Entonces, ahí no es que no se estén respondiendo a las factibilidades. Lo que pasa es que mientras no resolvamos el problema de cómo llevar el agua allá, no podemos dar una factibilidad positiva. Estamos en proceso de hacerlo, sobre todo para García. El proyecto de García ya se autorizó lo que se llama García Oriente. Yo creo esta semana debemos de firmar el convenio con los desarrolladores. Ellos tienen que construir un tanque de 10,000 metros cúbicos y algunas adecuaciones de bombeo. Es una inversión más o menos de 150 millones de pesos que van a realizar ellos, pero en conjunto. El trabajo que nosotros hemos hecho es ponerlos de acuerdo entre todos para que esos 150 millones de pesos se los repartan proporcionalmente. Nos falta García Poniente. García Poniente es una zona donde hay muchísima demanda de vivienda de interés social, que es una de las prioridades que nos ha dado el gobernador del estado, y estamos ahorita viendo qué acciones se tendrán que hacer para poder hacer llegar más agua a García Poniente. La primera es terminar los pozos profundos que estamos haciendo en el Fraile. Tenemos la esperanza de que el Cerro del Fraile, las laderas del Cerro del Fraile nos permitan tener un cierto volumen de agua que por lo menos nos permita tener agua por un periodo de tiempo de 1 o 2 años mientras se hacen las adecuaciones a la infraestructura del anillo Monterrey 5. Pero todo eso está en proceso. Ahora, en otras factibilidades que se están dando negativas son factibilidades en el centro de la ciudad. Hay edificios que tenían una factibilidad positiva y que tenían un permiso de construcción, esas las estamos dando como positivas, pero tienen que hacer obras. Y son obras importantes y costosas. Y las tienen que hacer porque si no el drenaje brota por las calles. Entonces, desde que se les dio la factibilidad, se les estipuló que tenían que ejecutar esas obras y no las han ejecutado. Entonces, esa es una problemática muy diferente en la zona central. No sé si con esto contesto tu pregunta. Factibilidades atrasadas, al día de hoy no creo que tengamos más de unas 25. De hecho, hoy en la tarde me toca firma de factibilidades, entonces mañana ya tendríamos 0 factibilidades atrasadas. Pero, insisto, no todas son positivas. Si no son positivas es porque no hay factibilidad, o sea, porque no existe la forma de abastecerse o de drenar. Arquitecto, para preguntarle, Levantas la mano, por Eduardo favor. Mendieta de Milenio, preguntarle para aquella gente que tiene el temor de que podría haber recortes del suministro de agua, que porque los garrafones de agua ya están subiendo de costo, etcétera, que están con ese rumor, ¿qué mensaje usted les daría? Porque pues, por lo que pasó el año pasado, ¿no? De todas estas sequías. Mira, nosotros nos mantenemos en que siguiendo con nuestro programa de modulación de presiones, combate a las fugas, la incorporación que vayamos haciendo de los pozos y
la lucha entre todos para reducir el consumo, debemos de llegar al mes de julio sin cortes, solamente con modulación de presiones. La modulación de presiones para algunas personas se molestan porque dicen, oye, es que a partir de las 8 de la noche ya no tengo agua. Bueno, probablemente está en una zona un poco alejada o la tubería está un poco vieja o está un poco alta a su casa, pero en el resto del día sí tienen agua. Y eso es lo que estamos nosotros buscando. Evidentemente, en la medida en que llueva más, pues esto se va a ir aligerando. Una vez incorporado el cuchillo 2, debemos de tener un buen respiro. Debemos de estar recibiendo 2.4 metros cúbicos por segundo adicionales del cuchillo. Buenos días, Lucero Morales para Gamavisión Noticias. Preguntarle si las fugas de drenaje e incluso aunado con la corriente de lluvia pudieron haber provocado que gases como el metano y el dióxido de azufre se levantaran y esto provocara los malos olores, la contaminación que reportaron las personas la noche del pasado lunes. Y también si me puede decir cuántos kilómetros de la red de drenaje sanitario está en mal estado y cómo se ha avanzado con la reconstrucción. Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos aproximadamente 16,000 kilómetros de red de drenaje. O sea, más o menos 8 veces ida y vuelta de aquí a la Ciudad de México, para darnos una idea, de red de drenaje sanitario, ¿ok? De esos 16,000 kilómetros tenemos aproximadamente 180 kilómetros, que no representa, pues, el poquito más del 1%, que están en un nivel alto de deterioro. Tenemos un programa de rehabilitación de esos drenajes del orden de 35 kilómetros por año para de aquí al final de la administración haber terminado esos 180 kilómetros con un nivel alto de deterioro. Tenemos otros 900 kilómetros que están fuera de vía útil. Quiere decir que ya están entrando a una zona de riesgo, pero todavía no nos están manifestando esa problemática. Entonces, eso es en cuanto a la red. Los problemas que tenemos de drenaje son ocasionados básicamente por 3 factores. El primero es el mal uso que hace la gente del drenaje. Yo los invito cuando ustedes quieran a ver cómo destapamos un drenaje y que vean lo que sacamos. Y van a ver que sacamos cosas que no deberían de estar ahí. Desde coágulos de grasa, pañales, muñecas, yo no sé cómo llegan las muñecas ahí, todo tipo de artefactos. Hemos encontrado también huesos que esperemos que no sean huesos humanos. Entonces, no son huesos humanos. Hay gente que utiliza el drenaje como si fuera un basurero y siempre es lo mismo. O sea, los drenajes siempre se tapan por objetos que no deberían de estar en el drenaje. Entonces, esa es la primera causa y por eso invitamos mucho a la gente a que nos ayude, que recordemos que el drenaje es para los sanitarios de los hogares, no es un basurero. Muchas veces entran piedra y cascajo también. Incluso hay veces que la gente, cuando llueve muy fuerte, levanta la alcantarilla de drenaje pensando que es un pluvial y se meten piedras y palos y eso nos estamos haciendo harakiri nosotros mismos, ciudadanos, metiéndole al drenaje cosas que no deben de ir ahí. Esa es la primera causa. La segunda causa tiene que ver con la antigüedad de algunas líneas, ¿sí? La antigüedad de esas líneas son esos 180 kilómetros que les digo y bueno, ese sí es un tema que tenemos que arreglar y lo estamos arreglando año con año. Cada vez que arreglamos un drenaje tenemos que romper una calle. Tienen ahorita la situación de lo que está viviendo el centrito de San Pedro Garza García. Eso es lo que se está haciendo, se está cambiando el drenaje. Genera muchas molestias, pero hay que hacerlo. Entonces, hay que abrir las calles y no por 3 días, sino puede durar meses. Entonces, tenemos que irlo haciendo con racionalidad, puestos de acuerdo con la autoridad municipal
para generar las menores molestias posibles. Pero sí estamos trabajando y cada año se van reparando partes de estas tuberías que ya están en una situación crítica. Y la tercera causa tiene que ver con el uso que la gente hace del drenaje como si fuera pluvial. Entonces, cuando uno mete el agua pluvial a los drenajes sanitarios, el volumen de agua que entra es muy superior al que fue diseñado. El drenaje fue diseñado para las aguas sanitarias básicamente de los hogares. Como veíamos, casi 95% de nuestros usuarios son domésticos. Para eso se diseña el drenaje sanitario, el resto son comercios y oficinas. Entonces, esas redes de drenaje están diseñadas para el uso de los servicios sanitarios, de los lavabos, de la cocina, de la lavadora, punto. Si le metes agua de lluvia, revientas las tuberías. Entonces, no sé si les queda claro, esas son las tres principales causas. Estamos trabajando, tenemos un programa, tenemos detectados 180 kilómetros prioritarios y vamos a estar resolviendo 35 kilómetros por año, que más o menos un kilómetro nos cuesta como 8 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una inversión pues como de 250 millones de pesos por año en renovación de drenajes sanitarios. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a los representantes de los medios de comunicación. Concluimos esta rueda de prensa del Nuevo León Informa.